¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde este lunes 22 de julio, fecha en que concluye el periodo vacacional de nuestra casa de estudios. Y bueno, ante el reinicio de las actividades, la UNAM, a través del Programa de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, el PUIRE, emitió hace unos días un comunicado donde se refiere al aumento gradual de COVID-19, influenza y otros virus respiratorios y reitera pues algunas recomendaciones generales preventivas para evitar contagios, como son el uso del cubrebocas en lugares cerrados, extremar precauciones en caso de tener algún malestar, además de completar el esquema de vacunación y procurar espacios ventilados. Seguirnos cuidando es pues la recomendación. Y aquí yo los invito a que se queden con nosotros durante los próximos minutos en los que estaremos hablando además de atención médica, escritura creativa y huracanes. Comenzamos. La temporada de lluvias, tan necesaria para la vida en el campo y la producción de alimentos, por ejemplo, se convierte también en una temporada donde las autoridades y sociedad civil debemos mantenernos alertas ante la llegada de tormentas, ciclones y huracanes que podrían generar algunas afectaciones, principalmente en zonas cercanas a los océanos. Y bueno, para hablar de pronósticos, características y alternativas de acción para esta temporada de huracanes que concluye el 30 de noviembre, recibimos esta tarde al doctor Alejandro Jaramillo, que pertenece al Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de nuestra universidad. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues un gusto que estés aquí con nosotros. Hemos hablado en algunos otros momentos de estos fenómenos, el niño, la niña, y hoy vamos a hablar en particular de lo que sucede actualmente. Ya está aquí la temporada de lluvias, de huracanes. Cuéntanos cuáles son las características para este 2024. Bueno, este año 2024 es una temporada bastante particular, interesante. Veníamos de un fenómeno del Niño que estaba causando unas condiciones de sequía en el país, en gran parte del territorio nacional, y ahora estamos en una transición a condiciones neutras y muy posiblemente a condiciones La Niña entre agosto y octubre de este año. ¿Eso qué ha hecho? Eso ha aumentado la actividad de lluvias que normalmente ocurre en esta época del año, pero ahora con una mayor intensidad favorecida por esta transición que está ocurriendo en el Pacífico, pero que nos está afectando. Entonces tenemos una temporada más activa de lluvias, justamente en la región centro y sur del país, pero el Océano Atlántico también está teniendo una mayor actividad, lo que se pronostica o se espera que tengamos una temporada de ciclones tropicales más activa en el Océano Atlántico para esta temporada. Hablemos de esto. Estamos en temporadas de lluvias y así lo entendemos en términos muy generales, pero cada uno de estos fenómenos tienen sus particularidades. Estamos mencionando tormentas, ciclones, huracanes. ¿De qué depende? ¿Cuáles son sus características, la intensidad, la ubicación? ¿Qué los define? Bueno, cada tormenta tiene causas muy particulares, pero podemos encontrar como unos aspectos generales que están detrás. Muy bien. Y son cosas en la atmósfera que favorecen la formación de estos sistemas. Por ejemplo, ya lo había mencionado, La Niña, el Niño generan condiciones que favorecen, por ejemplo, que descienda el aire en la atmósfera y eso favorece la formación de precipitación o inhibe la formación de precipitación. En este caso se están dando condiciones que favorecen que cuando hay condiciones favorables para la formación de lluvia, se forme más fácil la precipitación gracias a estos fenómenos. Y tenemos también algo en la atmósfera tropical, y es que está más activa y hay una presencia mayor de ondas tropicales, en particular de unas ondas que se llaman ondas del este. Esas ondas se forman en África, viajan en todo el Océano Atlántico y gran parte de ellas llegan al territorio nacional y favorecen que se formen tormentas como las que se han formado en las últimas semanas y que van a ser muy constantes o muy posiblemente que ocurran en estos días. Entonces estas ondas favorecen esa formación. Ese es uno de los factores tal vez más importantes para esa temporada. Adicionalmente que vamos a tener una temporada de huracanes más activa en el Atlántico que va a traer humedad también a la parte continental. Entonces eso nos va, digamos que a generar condiciones más favorables para tener más lluvia
en este periodo. Hablemos de esto. Son condiciones favorables porque la lluvia es necesaria por muchas razones. Cuéntanos de esto porque muchas veces lo relacionamos con las afectaciones a las personas, a los campos y tenemos que hablar de esto, de los beneficios de las lluvias y de la temporada que estamos viviendo. Bueno, la lluvia pues, es fundamental. Todos estos cultivos que se siembran en función del periodo de lluvias necesitan estas aguas que son fundamentales para alimentar los cultivos. También es fundamental esta agua para recargar los acuíferos, para recargar las presas que nos van a alimentar, nos van a dar agua para los próximos meses donde ya no va a haber lluvias. Es fundamental que tengamos estas lluvias en esta época del año. Y por supuesto las lluvias son fundamentales para el ciclo hidrológico. Hay muchos otros procesos de humedad del suelo, respiración del suelo, que van a ser que son necesarias, es necesaria estas lluvias para poder completar esos procesos y tener ecosistemas saludables. O sea, es una parte fundamental de la vida de nuestro planeta y también de la sociedad. ¿Por qué es importante también pensar en esta otra contraparte, digamos, en los riesgos, en las afectaciones que puede tener en algunas localidades? Sí, desde el punto de vista de riesgo, o sea, nosotros existimos en un medio ambiente donde siempre han existido tormentas, donde siempre han existido inundaciones. Entonces nosotros como sociedad nos hemos adaptado a estas situaciones que son naturales. El problema es que no siempre nos hemos adaptado de forma correcta y entonces hemos construido nuestras ciudades y nuestra sociedad alrededor de ríos. Estos ríos pues, crecen o alrededor de zonas de inundación, entonces eso nos hace más expuestos. Entonces como sociedad, la formación o la forma en que hemos crecido como sociedad también nos ha generado condiciones para ser más expuestos a estos fenómenos que son naturales y que ocurren año tras año. ¿Cuál sería o cuál debe ser, digamos, los mecanismos para atender estas situaciones que sabemos cada año? Va a llegar la temporada de lluvias con huracanes y con estos fenómenos, se pueden ir modificando, como nos decías, quizás este año es mucho más activo que en los años anteriores, pero debe haber medidas para que nos preparemos de la mejor manera, con información, con infraestructura, con qué institutos, con qué organismos se debe trabajar, digamos, para atender estos fenómenos de la mejor manera. Bueno, la mejor manera es a través de la educación, de estar informados, de siempre estar escuchando a las entidades oficiales, por ejemplo el Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil, son los que brindan la información más adecuada para atender cualquier evento que ocurra. Y en este caso, como sabemos que va a ser una temporada mucho más activa, entonces estas entidades, en particular Protección Civil, debe estar más activa viendo y evaluando las posibles medidas que sean necesarias para cualquier eventualidad. Entonces hay que estar preparados, hay que estar siempre informados, escuchar a Protección Civil y también esas entidades hacen también labores de educación a la sociedad. Por supuesto, al tener una temporada con más lluvias, entonces hay que empezar a preparar, por ejemplo, limpiar los sistemas de drenaje de las ciudades. Eso es fundamental para poder evacuar todas estas aguas que llegan con gran intensidad. Necesitamos estar revisando los sistemas de alcantarillado, tener un buen mantenimiento de estas redes y estar preparados a atender cualquier notificación que haga Protección Civil. Cuando Protección Civil emita una alerta hay que hacer caso a estos alertamientos y hay que saber cómo actuar en el momento en que esto ocurra, en particular en las regiones que son más afectadas por ciclones tropicales. Claro, esto es importante porque nos dice, a pesar de que se hace, digamos, como un pronóstico de lo que va a suceder a lo largo de la temporada, estas predicciones se van modificando conforme van avanzando los días y se tiene un tiempo muy limitado, digamos, para poder atender o para poder ofrecer esta información a la sociedad en términos de protección civil. Cierto. Cuéntanos de los tiempos y del trabajo que hacen, digamos, muy localizado. Sí, desde el punto de vista de pronóstico, todo el tiempo se están mejorando los pronósticos. Entonces digamos que sabemos que va a ser una temporada más activa, que van a haber cierto número de ciclones tropicales probablemente. Por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que era probable que tuviéramos en el Atlántico de 20 a 23 ciclones tropicales, lo que es una temporada más activa,
pero eso no lo sabremos sino a medida que va ocurriendo. Entonces, a medida que va ocurriendo, tenemos mejor información y esa información la usamos para pronosticar los próximos días a semanas y ver qué es lo que más probablemente va a ocurrir a medida que tenemos mejor información. Entonces, eso nos permite prepararnos. Por ejemplo, no podemos saber exactamente cuántos ciclones tropicales realmente vamos a tener, ni cuáles van a tocar tierra, pero nosotros en la información que tenemos en este momento podemos ver si se está formando uno, podemos ver si va a evolucionar, y si ya se formó uno, podríamos ver cuáles son sus posibles trayectorias. Entonces, a medida que tenemos mejor información, vamos mejorando ese pronóstico. Cuéntanos de los ciclones tropicales, porque muchas veces es los que menos mencionamos. Hablamos de lluvias, de huracanes. ¿Qué tiene que ver? Ya lo habías mencionado hace un ratito, pero ayúdanos a entenderlo para tenerlo más claro. Depende de la intensidad de que se convierta, de que sea lluvia, ciclón, tormenta, ¿cómo se midan? Bueno, los ciclones tropicales es un fenómeno bastante interesante de nuestra atmósfera tropical y es básicamente un sistema de tormentas que se empieza a organizar. Entonces, ciclones tropicales es el término genérico, pero les damos un apellido a medida que se va intensificando el sistema. Entonces, esos sistemas se va organizando y lo empezamos a llamar depresión tropical. Pero a medida que se va intensificando, los vientos se vuelven más intensos. Entonces, cuando los vientos superan cierta velocidad, lo llamamos tormenta tropical. Y ahí es cuando les ponen nombre, ahí es cuando ya de una lista de nombres que tiene el Centro Nacional de Huracanes en los Estados Unidos, le asignamos un nombre porque ya tenemos un sistema organizado que tiene suficiente intensidad como para que tenga ese nombre. Como para que tenga ese nombre, y si ese sistema se empieza a intensificar, se empieza a organizar más, y aumenta su velocidad, llega a cierta velocidad en la que ya empezamos a llamar los huracanes. Huracán categoría 1, 2, 3, 4, 5, en función de qué tan rápidos son los vientos que tiene ese sistema. Pero todos son ciclones tropicales. De acuerdo. Y ya dependiendo de estas características que van adquiriendo, se les va poniendo este otro nombre. Oye, pensaba en Otis, que fue una situación atípica que vino pues a cambiar la forma en la que se estudia, en la que se previene y en la que se actúa en este tipo de fenómenos. ¿Qué pasó después de Otis o qué se sabe, qué aprendimos después de Otis? Bueno, Otis fue como un conjunto de situaciones desafortunadas que se juntaron y ocurrieron al mismo tiempo. Lo que ocurrió en Otis es que se formó ese sistema en el Pacífico, pero pasó por una región que fue muy favorable, había mucho vapor de agua, un océano muy cálido, y ese ciclón o ese ciclón tropical se intensificó muy rápidamente y tocó tierra. Entonces, bueno, se sabía que iba a tocar tierra, pero tocó tierra con una intensidad muy alta, entró a tierra con una categoría 5, que son vientos muy, muy elevados, que tienen una capacidad de destruir estructuras y generar daños muy, muy alta. ¿Qué aprendimos? Bueno, aprendimos que hay que estar siempre monitoreando, las alertas es fundamental, tener planes de atención, vigilancia de estos sistemas. Cada vez que ocurre un tipo de desastre de este tipo, la sociedad pues tiene que hacer una reflexión de cómo está teniendo este tipo de situaciones. Entonces aquí hay un conjunto de cosas que ocurrieron muy desafortunadas que hay que entrar como a evaluar. O sea, en este momento yo no te podría decir si las decisiones que se tomaron fueron adecuadas, pero eso sí hace necesario que se revise cómo se deben atender futuros fenómenos como este, porque Otis ocurrió, pero nada impide que la naturaleza permita que ocurra nuevamente un fenómeno como estos. Entonces, aquí ocurrió que coincide un fenómeno con una gran intensidad que entra a una ciudad muy poblada, con mucha infraestructura, entonces eso genera gran cantidad de daño. Exacto, y eso hay que tenerlo en la cabeza, el que estas lluvias, ciclones, huracanes, no hay que relacionarlas necesariamente con desastres, y es la labor que hacen, por ejemplo, en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, que tiene que ver, digamos, con una revisión, con una investigación más amplia de estos fenómenos. Cuéntanos, para terminar, qué tipo de trabajos realizan, digamos, de forma constante, que tiene que ver, por supuesto, con el cambio climático. Sí, bueno, en el Instituto hacemos
casi todo un espectro enorme de investigaciones de la atmósfera, desde la química, la biología, y también desde las partes atmosféricas, la meteorología, la hidrología, y estudiamos justamente estos fenómenos y también pues obviamente cómo el cambio climático afecta todo esto que ocurre en la atmósfera y que nos afecta directamente a nosotros como sociedad. Y tienen grupos de trabajo particulares en donde están pues abordando sí este monitoreo, pero también digamos la conexión de esta ciencia al servicio de la sociedad. Exacto, tenemos distintos, o sea, el instituto trabaja como un todo, pero hay subgrupos de trabajo que están enfocados en áreas particulares. En mi caso yo trabajo, por ejemplo, en el grupo de hidroclimatología tropical, entonces estudiamos todos los fenómenos que tienen que ver con el ciclo hidrológico y con la atmósfera en las regiones tropicales, entonces por ejemplo ciclones tropicales, lluvias, incluso hasta la sequía es algo que se trabaja en el grupo en el que yo estoy. Hay otros grupos que estudian otros temas y que también hay relación entre los grupos, o sea, no es una división digamos que así artificial, porque en la atmósfera no existe realmente divisiones, pero eso nos permite a nosotros especializarnos en distintas partes para atender distintos fenómenos a medida que van ocurriendo. Y es importantísima entonces la inter y la multidisciplina. Exacto. Cuéntanos para terminar, digamos, cuáles serían los pronósticos, las expectativas para estas siguientes semanas, meses con respecto a las lluvias y huracanes que se podría esperar. Bueno, para el centro del país esperamos para estos próximos días muchas lluvias. Como había mencionado, hay unos fenómenos como las ondas del este que están llegando y que van a generar condiciones muy favorables para la lluvia en estos días. Y el Atlántico en particular está muy activo, hay mucha temperatura del océano y estamos pasando unas condiciones que están favoreciendo la formación de ciclones tropicales. Entonces vamos a tener una temporada de ciclones tropicales muy activa. También hace un par de años hicimos una investigación y vimos que encontramos ciertos factores. Hay otros fenómenos aparte del niño y la niña que también están actuando. Okay. Y en este momento hay un fenómeno que estudiamos, que es la oscilación cuasi-bienal, que también está como jugando un papel para hacer que esta temporada sea más activa de lo. Tendremos que tener otra entrevista para que nos expliques Exacto. sobre este fenómeno. Lo que debemos decir esta tarde es pues estar atentos a estas recomendaciones, estas indicaciones. Se espera una temporada activa y esperemos los beneficios y actuemos para que no se conviertan en lo que decíamos estos desastres en diferentes zonas del país. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Jaramillo, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de nuestra universidad. Estaremos atentos a esto que nos estás platicando y pues a estos nuevos fenómenos para conocerlos también. Gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Gracias, doctor. Y vamos ahora con otro tema. Les compartimos información del Centro de Enseñanzas para Extranjeros de nuestra universidad, el CEPE, que invita al diplomado en escritura virtual que busca desarrollar en los participantes una forma de comunicación completa y coherente que les permita elaborar, idear y corregir tanto textos académicos como escritos literarios. Está abierto a todas las personas interesadas en adquirir o desarrollar estas y otras habilidades y se llevará a cabo, como les decía, en formato virtual durante un año a partir del 24 de septiembre. Toda la información sobre el diplomado y las inscripciones las pueden consultar en la página del CEPE que aparece en nuestra pantalla. Como cada lunes, saludamos al doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas, que hoy nos explica sobre la influenza, sus variantes, manifestaciones, vacunas y las características que están teniendo los nuevos brotes. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Varias personas nos han preguntado, ¿por qué nos tenemos que vacunar cada año contra la influenza y por qué son estos virus de preocupación? Bueno, revisemos. Los virus de la influenza no es un virus, son muchos virus, y estos virus pueden infectar tanto a aves como a mamíferos, incluyendo al hombre. La estructura del virus consiste en un material genético de forma de molécula de RNA en pequeños fragmentos. Estos fragmentos de RNA están recubiertos por proteínas y dos de ellas son importantes, denominadas hemaglutinina con la letra H y neuraminidasa con la letra N.
Existen 16 variantes de H y 9 variantes de N, y esto nos da una variedad de virus muy grande. Los virus, cuando infectan, como cualquier otro virus, van mutando, y eso introduce pequeños cambios en las proteínas H y N, y cada año aparecen entonces nuevos virus que pueden ser más o menos infectivos. Las vacunas que nos dan cada año incluyen los virus que aparecieron el año anterior, y de esa forma vamos acumulando mayor protección, pero siempre aparecerán nuevos virus. Además de este mecanismo, los virus de influenza pueden cambiar rápidamente cuando dos virus distintos infectan a una sola célula. Así, por ejemplo, si una célula se infecta con H5N1 y con otro virus, por ejemplo H3N2, esto, al intercambiar los pedazos de RNA, puede dar virus nuevos como H3N1 o H5N2. Estos cambios importantes generan nuevos virus con propiedades muy diferentes, y de ahí la preocupación de estos virus. Hay que estar atentos a esas infecciones dobles que pueden generar nuevos virus. Veremos en la siguiente ocasión cómo esto se ha asociado con importantes brotes de influenza. Muchas gracias. Hasta luego. Debemos cuidarnos, y esa es la recomendación. Y hoy UNAM Global TV nos acerca una historia que tiene que ver con la amistad, la empatía, y esto a propósito de un servicio de atención médica comunitaria que la UNAM brinda en Xochimilco. Vamos con la historia. Buenos días, señora. Buenos días. Juan Carlos Gordillo es paciente del Centro Universitario de Enfermería Comunitaria de la UNAM. La atención llega hasta su casa, pues debido a la diabetes perdió una pierna. Desde hace 10 meses recibe estas visitas médicas gracias a que uno de sus familiares visitó la clínica y pidió que lo fueran a ver. Estos muchachos han estado aquí pendientes directamente, vienen, me revisan, me toman azúcar, me regañan cuando, a ver, ¿por qué está esto? ¿Por qué no se cuida? Etcétera, etcétera. Yo ya no los veo como el doctor que viene a verme o algo, el enfermero que viene a verme, yo los veo como mis amigos y como pues también el angelito que viene a cuidarte. Juan vive en el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco, una comunidad con un alto índice de personas con hipertensión y diabetes. Más del 46% más o menos aproximadamente no tiene acceso a servicios de salud. Y entonces el CUEC, a través de los pasantes, de estudiantes, pues fomenta esto, ¿no? El acceso a los servicios de salud. Es un centro de formación y atención. Tienen como esa doble naturaleza. El énfasis que está aquí es en lo comunitario, desde una estrategia de atención primaria. El centro, que abrió sus puertas en 1994, funciona a través de consultas en la clínica, visitas comunitarias y domiciliarias, además de talleres y conversatorios. Aquí todos los servicios que se ofrecen no tienen ningún costo para la comunidad. Y justamente el servicio social tiene ese carácter, ¿no? Que sea formativo, retributivo, social. En 2023, el CUEC tuvo 714 pacientes adultos mayores, 918 adolescentes y adultos y 449 niños y niñas. Para enriquecer el carácter multidisciplinario del centro, involucran pasantes de medicina, nutrición, trabajo social, especialistas de la salud mental y veterinaria. Soy originaria de aquí, entonces el hecho de yo aportar algo a la población realmente pues me da mucho gusto. Estamos tomando tomas de presión arterial y de glucosa, no sé si interesado en que se la tomemos, no tiene ningún costo.
Con esta historia terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, que nos permite llegar a un público más amplio. Y a todos ustedes les recordamos que podemos estar en comunicación a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en este momento en nuestras pantallas para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa universitario. Gracias siempre a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día. Nos vemos aquí mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.